Soy el maestro Felipe Eduardo Espinosa Vilchis. Sean bienvenidos a su canal Te lo explico derecho. El día de hoy vamos a tocar un tema trascendental en la construcción de los modelos de familia que imperan en la actualidad en México. Estamos hablando nada más y nada menos que de la figura del concubinato. Figura polémica, figura un poco difícil de entender todavía para mucha gente, que por cuestiones morales, cuestiones sociales, cuestiones tontas, porque no hay otra palabra, pues no accede a reconocer esta figura como una figura que ya está dentro de nuestra forma de construcción social y que le otorga a los participantes de ese concubinato derechos y obligaciones casi homólogos al de un matrimonio, casi, pequeñas diferencias minúsculas. Sin embargo, bueno, pues cabe resaltar que esta figura del concubinato ha ganado tanto terreno y que siempre va a ir ganando más y más. ¿Por qué? Por la necesidad social, porque el derecho evoluciona, el derecho no es estático, está en constante movimiento y esto nos permite ir afianzando las bases para hacer mejores leyes. Bueno, dicho lo anterior, vamos a empezar como siempre con la parte de la terminología, la etimología en estos casos, de la palabra concubinato. Para variar, es una figura que deviene de la antigua Roma y estamos hablando del término concubare. Concubare tiene la construcción de tres palabras, de las cuales son con, que quiere decir todo que, cubare o cubure, que quiere decir acostarse con, y to, ejercer la acción, es un prefijo para ejercer la acción. Concuburato o concubare, como se tradujo, quiere decir es el acto de acostarse con una persona sin estar casados. Esta figura se remonta a la parte de las legiones romanas cuando se marchaban en las conquistas de pueblos. Y lógicamente, pues, algún soldado tenía relaciones sexuales, procreaba familia, pero no se casaba conforme a las leyes romanas y vivía en esa libertad. Y se le denominaba que era la persona que se acostaba con ese aldeano que había conquistado, y de ahí viene el término concubare. Ahora bien, el concubinato, les reitero, viene desde Roma hasta la época actual y nos señala esa facilidad que se tiene de establecer una familia, pero sin haber hecho previo acto de reconocimiento legal de esa unión entre el hombre y la mujer. Aquí cabe resaltar una cuestión bastante trascendental. México lo reconoce hasta el Código de 1928, el Código Civil de 1928, da figuras de reconocimiento al concubinato y esto permite fijar las bases de esta evolución que va a ir teniendo el concubinato a lo largo de los años, porque el término del concubinato o la forma en que se veía el concubinato para 1928 era impregnado por la situación que se tenía del famoso término me robé a la novia. ¿Qué era robarse a la novia? Bueno, pues era Cacato Charro, bien mexicano, bien Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís. Llegaba, literalmente te robaba de tu casa, te llevaba a algún poblado muy distante, otro estado, otra entidad de la república, y bueno, pues te hacía su mujer, literalmente, y tenían familia, pero pues nunca se casaron. Y como no había consentimiento de los padres para casarse por la iglesia, ni cuestiones así, y en muchos casos eran menores de edad, ¡zas! O sea, ya me imagino a tu papá así de, pues ni de loco le doy permiso a esta, y llegaba el otro, te robaba, y ya cuando regresabas, hola, pasito, traigo mis 3 niñitos, y pues, o sea, hello. En esos casos, bueno, se daba el concubinato y se le veía como un matrimonio de facto para este tipo de sociedades, un matrimonio instantáneo, pero que no cumplía precisamente con la reglamentación del registro civil. Recordemos brevemente que Benito Juárez, con las leyes de reforma, establece la creación del registro civil y el registro de los actos del estado civil de las personas, soltería,
nacimiento, defunción, etcétera, matrimonio, que es el punto principal aquí. Y bueno, precisamente como no había ese concubinato, pues no había ese matrimonio, al concubinato se le establecía como un matrimonio de segunda categoría, un matrimonio para gente ignorante, para gente que no hacía las cosas de forma correcta, que bueno, hacer las cosas de forma correcta yo creo que nadie sabe qué es en ciencia cierta, pero bueno, se establece precisamente la creación de tal figura en el Código Civil de 1928 y de ahí empieza una evolución que establece las bases para entender al concubinato en la actualidad. El Código Civil de la Ciudad de México y casi todos los códigos civiles de la República establece que el concubinato es aquella figura donde ambas partes integrantes, ojo, quiero especificar, hay códigos para variar los 24 estados que no reconocen el matrimonio homosexual, pues de igual manera tampoco pueden reconocer el concubinato homosexual, y que establecen que es la unión del hombre y la mujer, que hacen vida común por 2 años y tienen previamente o durante ese transcurso un hijo, y que no tienen impedimento legal para tenerlo. Vamos a ir analizando cada parte para poderlo entender de mejor manera. Primer término, dice que tenga esa unión de las 2 personas, Ciudad de México, específico, y que estas 2 personas hagan vida en común y cohabiten el mismo domicilio por 2 años. ¿Por qué por 2 años? Bueno, pues es el periodo en que muchas personas se conocen, descubren si sí le gusta a la pareja, qué no le gusta a la pareja, qué tal que no era lo que tú esperabas, ¿no? Y no hay nada mejor que vivir con él. Cuando ya vives con él dices, se acabó el príncipe cantador, o se acabó la princesa hermosa y pues apareció otra persona que no era la que yo esperaba. Y bueno, pues en la actualidad es una forma más común de darse el acto previo al matrimonio, vivir un tiempo juntos y pues descubrirse sus pecados, como yo les digo. En este caso, bueno, el concubinato también puede darse porque ambos procreen un hijo en común. Aquí sí forzosamente sí lo tendríamos que restringir a las parejas heterosexuales porque pues la procreación de un hijo en común obliga al acto sexual. Oiga, pero usted habló la vez pasada en filiación que puede el individuo denominado mujer hacer una compra legal del tratamiento para fertilización. Claro, pero no por eso haber concubinato. Puede tener a tu pareja, pero no puede caer en concubinato porque no es una procreación de células de ambos. Ahí sí restringe el concubinato a que sea heterosexual. Ahora bien, dicho lo anterior, el tercer punto, que no tengan impedimento legal alguno o matrimonio subsistente previo. Híjole, aquí quiero hacer una acotación bien específica. En días pasados, la Suprema Corte de Justicia otorgó un amparo a una mujer en el estado de Tamaulipas para permitirle reconocimiento de concubinato, aun y cuando su pareja está casada. Chan, chan, chan. Cambios de la ley. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, como lo acabo de decir, tendrías en teoría que estar casado y no puede subsistir el concubinato. En el momento en que tú estás casado se rompería el concubinato, pero, pues malamente, y digo malamente, ¿quién soy yo para juzgar? Eso se los dejo a su criterio. Hay personas que tienen, como vulgarmente le dicen, la casa grande, la catedral, y pues su casa chica o la capillita, ¿no? Y bueno, hay personas que estando casados pues conviven al mismo tiempo con su amante, hombre, mujer, no importa, aquí es parejo. Y el resultado, ¿cuál es el resultado? Que estás teniendo las 2 figuras en un ejercicio libre de la personalidad, pero pues la ley no te puede limitar a ti, ni puede limitar el derecho que tenga la concubina contra la cónyuge, porque entonces estamos en una relación de desigualdad, y lo que buscan los derechos humanos es una equidad e igualdad en derechos y trato digno. Si estamos hablando que tú le vas a dar más preferencia a la cónyuge
y menos a la concubina, la demigras. Además, hay un trato indigno a su figura y hay una desigualdad. Es difícil, lo que estoy diciendo, porque entonces hay que homologar, hay que darles el mismo nivel. Y pequeño detalle, ahí van a venir grandes problemas. Ejemplo, si esta persona que está casada en Tamaulipas está casado por separación de bienes, que ya lo vimos en el video de matrimonio, para que se recuerden, hay dos formas de casarse en cuestión de administración de los bienes, tipo de sociedades que se van a manejar, o régimen patrimonial, como lo quieran llamar. La sociedad conyugal, que vulgarmente le llaman bienes mancomunados, o la separación de bienes, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Si esta persona en Tamaulipas está casado por separación de bienes, se muere y le acaba de decir la corte a la concubina, tienes los mismos derechos que la cónyuge, entonces puede entrar a la sucesión, porque el concubinato da derechos y obligaciones, entre ellos los derechos de herencia o sucesorios, como lo quieran llamar. En este caso, al entrar a la sucesión y que no hay un testamento previo, es una sucesión legítima, así se le llama legalmente o jurídicamente, como lo quieran definir, a las sucesiones donde no hay testamento, las intestamentarias vulgarmente hablando. En esta sucesión legítima que interviene la cónyuge y la concubina, ambas con el grado de supérstite, o sea que las dos sobreviven al muertito, al de cuyus, a la persona que fallece y deja la sucesión, pues entonces tendrían que partirle otro pedacito más al pastel en la misma proporción para que le toque a la concubina, más los hijos que tuvieron en el concubinato estas personas, más los hijos que tuvieran en el matrimonio, los hijos dentro del matrimonio. Y todos tienen los mismos derechos y obligaciones. ¡Pum! O sea, en este caso, ya hay una depreciación inclusive en contra de la misma herencia, en el sentido de que hay una nueva heredera, que es la concubina, y tendrían que respetarle su derecho, Y así la esposa se para y diga que ella y que Dios y que la ley. Señora, la corte ya lo habló, la corte le reconoció ese papel. Hay que darle los mismos derechos. Y esto cambia radicalmente esta figura, porque en donde empieza a haber una lluvia de amparos y que existan 5 amparos en este mismo término, va a haber una jurisprudencia, y una jurisprudencia, para los que no son abogados, digamos que es un mandato obligatorio que hace la Suprema Corte para que los jueces reconozcan, a los jueces de todos los estados, de toda la república, de todos los municipios donde hay un juzgado, tengan que reconocer esa orden que dio la Suprema Corte. Eso es una jurisprudencia a grandes rasgos. Los abogados saben que son 5 sentencias de amparo emitidas en el mismo sentido de la resolución, sin ninguna oposición en contra. Volviendo al punto, si hay jurisprudencia en estos casos, cambia el derecho. Inclusive podríamos hablar ya de una controversia constitucional donde se diera la necesidad de decir que puede coexistir concubinato y matrimonio al mismo tiempo. ¡Auch! O sea, esto sí va a cambiar radicalmente el juego, porque entonces, pues qué valiente el que tenga esposa y amante al mismo tiempo, o esposo y amante al mismo tiempo. Porque aquí es pareja la cosa, tanto ustedes mujeres como nosotros hombres. O sea, aquí los cuernos van para ambos lados, cuando se quieren poner, no solo son un sexo ni el otro. Entonces, cambia radicalmente esta figura y hace literalmente la obligación de reconocimiento de derechos y obligaciones, aun y cuando existiera matrimonio previo. Y les pongo un acotamiento a los que son abogados. Supuestamente la ley dice que no puede existir 2 matrimonios al mismo tiempo, ni tampoco, porque es una bigamia, ni tampoco podrían existir 2 concubinatos al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa en el caso? Donde tenemos comunidades que reconocen el matrimonio múltiple y le estamos violentando derechos? Ejemplo, el Islam, 4 esposas y las concubinas que puedas mantener. Qué valiente, Si discutir con un... no es cierto. Discutir con uno es difícil, imagínate con 4. Perdón, mujeres. Imagínate
que le estás violentando derechos a estas personas. A las personas de religión Yaruba, tengo entendido, religión cubana, se les permiten dos esposas. Entonces, pues por ahí puede haber la ventana de amparos futuros y que esto cambie radicalmente dentro de los impedimentos legales del matrimonio y de los impedimentos para la existencia de el concubinato como tal. E inclusive, bueno, el mismo código prohíbe que haya concubinato previo. Si hay un concubinato no puede haber otro, pero ¿qué pasa si termina un concubinato y empieza otro? Bueno, pues subsiste el último. Que la ley aquí es muy vaga y no especifica, a diferencia del matrimonio, que el matrimonio tiene que acabar a fuerza con un acto civil, que es el divorcio. Pues aquí no hay una reglamentación. O sea, entendemos que abandones el domicilio que cohabitas o procrees otro hijo en otro concubinato y eso te exima de seguir coexistiendo el primer concubinato. Bueno, es muy laxa la ley en estos casos. Sin embargo, bueno, les reitero, la configuración que nos estipula el Código de la Ciudad de México. Aquí también quiero hacer un acotamiento. Varios estados, entre ellos la Ciudad de México, reconoce el concubinato a través de actos del registro civil. ¿Por qué actos del registro civil? Porque había necesidad muchas veces, bueno, no había necesidad, sino había urgencia, porque una diferencia radical es la necesidad y otra es la urgencia de reglamentar eso. Imagínate tú que tienes a tu pareja de 30, 40 años, pero nunca te casaste y le quieres dar derechos del IMSS como trabajador, atención médica, etc. No se permitía. Ahora, para tratar de subsanar estos huecos, para poder dar ante terceros publicidad de tu concubinato, ¿qué es publicidad? No me refiero a que salgas en la tele, sino publicidad es darles a entender y a conocer por medio de un acto legal que pues estás en concubinato. En este caso, bueno, el registro civil en la Ciudad de México te puede expedir a ti un acta de concubinato. Esta acta de concubinato es muy fácil de obtener. Tienes que acudir al registro civil de tu localidad. Hay varias oficinas del registro civil en la Ciudad de México, y si no, pues a la central en Arcos de Belém. Para aquellos que no tienen coche, pues tan sencillo, se bajan en la estación Salto del Agua o Valderas. Está a una distancia un poquito más larga Valderas, pero entre las dos se bajan, caminan y ahí están, sobre Avenida Chapultepec. Y bueno, ahí en Arcos de Belém les van a pedir que traigan INE, pero que el INE sea de 2 años previos a la fecha y que comprueben el mismo domicilio. ¿Por qué? Porque están cohabitando. Recordemos el primer punto. En segundo término, si es que hay hijos de por medio, presenten un acta de nacimiento certificada. O sea, vas y compras el acta ahí mismo o en los kioscos de tesorería y pides el acta y que tú sí hayas reconocido al hijo, pequeño detalle. Y bueno, si está reconocido por ambos, lo presentan y en este caso perfectamente se sigue acreditando un comprobante de domicilio legal, luz, agua, teléfono, Sky, etcétera. Ya dije marcas. Y no me pagan de todas maneras, pero bueno. Comprobante de domicilio legal y una constancia de soltería. Esta constancia de soltería la tramitas ahí mismo en el registro civil. Y volvemos al punto, en unos meses, años, qué sé yo, chance ya ni sea necesario, pero bueno, esta constancia civil, y es un trámite gratis. ¡Bum! O sea, otra diferencia radical con el matrimonio. Casarte te cuesta, si te casas ahí mismo en el registro civil, el acto cuesta 1,212 pesos. Tienes que pagar para que te casen. Y luego tienes que pagar para que inscriban el divorcio. O sea, sale carito. Más al abogado, nos tienen que pagar. Y si tú quieres llevarte al juez del registro civil, porque, o sea, tu boda va a ser dentro de tu casa, allá en Las Lomas, o sea, no te vas a ir a mezclar ahí con el pópulo al registro, fuchihuacala. O sea, entonces, bueno, pues te lo llevas al juez, a tu casa, y porque te lo lleves vale 2,433 pesos. O sea, todavía tienes que pagar para que tu juez vaya a tu casa a casarte. Pero bueno, en este caso, pues punto para
para el concubinato, ¿no? Te sale gratis, no tienes que inscribir divorcio, no tienes que hacer juicio de determinación de concubinato, que deberían, ¿eh? Para los abogados nos conviene eso. Y bueno, con esto, pues prácticamente, te reitero, pues sí, le damos una ventaja radical al concubinato. Dentro de los derechos y obligaciones, hablaba que el concubinato empezó de estar acá a nivelarse. Y con esto del amparo que les acabo de explicar, pues lógicamente ahora sí ya están en equidad prácticamente. ¿Qué derechos y obligaciones tienes? Bueno, una, crear parentesco por afinidad. ¿Qué es el parentesco por afinidad? Es cuando se tiene el reconocimiento de la pareja dentro de tu núcleo familiar. En este caso hablamos de la esposa, la cónyuge, es un parentesco por afinidad donde ambos están a la par, y pues también las concubinas, los concubinos. Dos, la estimulación o procreación libre de hijos y su educación, así como la obligación alimentaria hacia ellos y la obligación recíproca entre los concubinos para proporcionarse alimentos y cuidados, algo que también tocamos en el video del matrimonio. Te invito a que lo veas si no lo has visto para que te quede clarísimo todos los derechos y obligaciones. Esto es un acotamiento muy rápido, para no ser tan redundantes. Y algo trascendental, los derechos hereditarios. Los derechos hereditarios, la concubina, la gran diferencia, o el concubino, con el matrimonio es cómo se constituyó, como dice el ejemplo anterior, si en bienes mancomunados, sociedad conyugal o separación de bienes. Si están en separación de bienes, prácticamente están homologados, una cónyuge y una concubina, un concubino y un cónyuge, dentro de ese régimen. Pero si están en en sociedad conyugal, pues ahí sí hay cambios radicales. Recordemos, cuando vimos esto, que cuando te casas tienes en sociedad conyugal que constituir capitulaciones matrimoniales, que es la forma de administración de bienes. En palabras más mundanas, cómo van a quedar en porcentajes de los bienes que adquieren las partes, ¿no? 50-50 pues es lo ideal, 60-40, 70-30, 80-20, 90-10, ya 95-5 pues ya es como que mucho descaro. Digo, son libres de hacerlo, ¿eh? No hay ni una restricción. Sin embargo, bueno, ya porque en ese caso, pues ya mejor cásate por separación de bienes, ¿no? Pero bueno, en el caso que estén casados por sociedad conyugal, sí habrá una diferencia radical. En el otro no, les reitero, heredan en proporción de un hijo y por consecuencia, pues están homologados, o el concubino. Y en estos casos, créanme que pues ya prácticamente hemos homologado al matrimonio por evitar esa discriminación de las que señalé. Ahora también, bueno, pues también están los derechos a ejercer denuncias contra la violencia intrafamiliar que se puede presentar dentro del matrimonio o dentro del concubinato. Y bueno, el tema de violencia intrafamiliar lo tendremos que abordar ampliamente, es un tema bastante extenso, con las autoridades que intervienen, las posibilidades que hay de un juicio que se transmita de la materia familiar a que se vaya a la materia penal, o viceversa, que la materia penal haya repercusiones en la materia familiar. Es todo un temazo que tendremos que analizar con mucho tiento y con mucha calma. Y bueno, pues eso lo dejaremos prácticamente para los siguientes videos. Y bueno, con ello hemos terminado. Ya no hay mucho que decir del concubinato. Les reitero, matrimonio para muchos ilegal, una unión ilegal que la realidad es muy legal, con eso que ahora ya hay hasta actas. Les reitero, Ciudad de México, y hay otros estados que lo reconocen: Oaxaca, Morelos, Estado de México, Hidalgo, casi los mismos 8 que reconocen el matrimonio homosexual, pues igual acá. Es una figura que al final pues le hace justicia a muchas personas que por no quererse casar pues estaban perdiendo derechos y ahora ya los pueden ejercer, pero al mismo tiempo ganaron obligaciones para con sus contrapartes, para su concubina o concubino. Gracias, como siempre, por tu atención. Espero que esto haya sido de tu agrado. Como siempre, también te pido que cualquier duda y comentario lo dejes en la caja de comentarios. Pasa la voz,
invita a gente que se suscriba a este canal. Vale la pena en tener un poquito de conocimiento jurídico. Tú, estudiante de primeros semestres, pues pásaselo a tus primos, a otros amigos que estén estudiando en otra carrera, en otra universidad, la misma carrera que tú. Pásaselo, te sirve para los primeros semestres, créeme. Por lo demás, como siempre, los datos de contacto están igual en la referencia del video y en LinkedIn, que está vinculado a este canal. Gracias a la hora que me veas, día, noche, tarde. Como siempre, un placer. Nos vemos la próxima semana, o si no es que un poquito antes. Gracias.